propuesta era abrirse a nuevas posibilidades para la transformación de la enseñanza y pensar en otros recorridos para avanzar la pedagogía universitaria. Era un desafío fuerte, grande. Yo creo que lo hemos desarrollado como ha querido el grupo, ¿no? En el tiempo que tenemos. Muy importante ver que yo transito por dos mundos. Y el grupo Indaga es nuestro grupo de innovación docente consolidado. Y que los grupos de innovación docente consolidados están rankeados. Que se llama precisamente Indaga, Grupo de Innovación Docente para favorecer la indagación. Y esto no tiene nada que ver con el grupo Esbrina, que es el grupo de investigación. Estamos algunos, como Juan Sancho y yo mismo, que coincidimos en los dos, pero la mayoría de la gente que está en Esbrina no está en Indaga. Dentro de lo que es Indaga hay cantidad de proyectos. Proyectos que en algunos casos son de la universidad y en otros casos son de la Generalitat, porque la Generalitat en los últimos años ha ido financiando también, y el propio Instituto de Ciencias de la Educación financia investigaciones dentro de la universidad. Por lo tanto, el grupo se nutre de ahí. Ahora hemos acabado un PIB, que son de la universidad, que se llama Indaga de los grados europeos, consolidación, una apuesta por la autoría de los estudiantes y la colaboración docente. Por lo tanto, nosotros, nuestro espacio de intercambio lo hacemos a partir de proyectos y de el compartir una cierta cultura o una cierta forma de entender el trabajo. Tenemos un grupo de innovación docente hermano, por decirlo así, que es el Carriquezcu, que es un grupo de la Universidad del País Vasco, con el cual compartimos actividades, proyectos y demás. Y ahora, en el mes de junio, la Universidad del País Vasco, dentro de los cursos que ellos aprueban y tal, ha aprobado uno que lo vamos a hacer conjuntamente, y es en torno a uno de los temas que en estos momentos nos preocupa, y del que os comentaré un poquito qué significa, que es la relación pedagógica en la universidad. Una cuestión muy importante del grupo es que hay docentes que están en nuestra sección de Pedagogía Cultural en la Facultad de Bellas Artes, que hay personas que están en el DOE, pero también hay personas que están en la Universidad Oberta, o sea, que son gente que se nutre de varias fuentes, que hay becarios de FPI y de FPU, que también forman parte del grupo, por lo tanto el grupo también es un lugar de formación, y luego siempre tenemos uno o dos becarios adjudicados al grupo. Y eso también es muy, muy importante. Y luego, una cuestión que también es muy, muy importante, que es el nombre último que está, que es Xavier Giró, es un técnico de soporte a la investigación que también está vinculado con el grupo. Con lo cual, el grupo tiene una masa crítica que le permite articularse, moverse, etc. Y luego, claro, como grupo, y esto no solo porque nosotros lo hagamos, sino porque también forma parte de nuestro diálogo y nuestro contacto con la universidad, el grupo tiene que mostrar o tener un programa de visibilidad. Este programa de visibilidad no solo pasa por congresos, sino también pasa por formación, por publicaciones dentro del mismo. Eso lo quería señalar para hacer como una separación entre lo que sería el grupo de investigación y la innovación docente a la que se refería Joaquín. La lleva, cuánto tiempo, etcétera, pues bueno, pues este puede ser una primera fuente para conversar, ¿no? Si tenéis curiosidad sobre cómo se configura, qué significa, qué implica, cómo pasa de ser grupo de innovación docente a grupo consolidado, qué sucede. Por ejemplo, ahora nuestra universidad tiene abierto un observatorio de la innovación docente donde están abocados todos los grupos, sus currículos para precisamente, y la universidad ahora nos evaluará en la docencia a partir de lo que haya en el observatorio. Esto también es importante, o sea que todo va bien vinculado. No sé si en esta parte tenéis alguna curiosidad o... El nombre del grupo venía porque nosotros en un momento dado, cuando nos reunimos las personas que teníamos interés por compartir, nos dimos cuenta que casi todos nos planteábamos la relación con los estudiantes, no una relación de transmisión, sino a partir de trabajar mediante proyectos y de una actividad de indagadora, de indagar, de investigar.
Entonces la noción de indagar se transforma en un acrónimo que se llama indaga, que tiene que ver con indagar, con investigar. Bueno, dentro del contexto en el que se encuentra cada uno de los docentes, por eso se queda como marco y por eso el nombre del grupo, el nombre está en catalán y lo que invita es a indagar, simplemente invita a indagar en el ámbito que esté y en el entorno que esté, pero no lo prefija porque ya digo, estamos docentes que compartimos unas 30 asignaturas, por lo tanto no puede decir indagar en el ámbito de cada uno, pero sí colocar esta posición no transmisiva. A eso es a lo que se refiere. Pero ellos están porque a partir del segundo año tienen docencia. Entonces, ¿cuál es su aportación? Bueno, por un lado ellos tienen responsabilidad con grupos y entonces entran en Indaga para formarse como docentes y compartir. Por lo tanto, Indaga se transforma en un espacio de formación de gente que empieza o de asociados que están comenzando la docencia. Y es esta parte, la parte de compartir la formación con otras personas, bueno, que tienen otro tipo de trayecto, pero sobre todo su función es de compartir y de formarse con nosotros. Sobre todo, ya digo, a partir del segundo año que comienzan a hacerse responsables del grupo y algunas cosas así. Pero luego, claro, para ellos también es una parte fundamental porque el último trabajo que hemos hecho, que ha sido rescatar las estrategias innovadoras que utilizamos en clase, claro, ellos también contribuyeron con las estrategias. O sea, es un grupo que es enormemente horizontal. Yo puedo hacer que el grupo funcione, pero lo hago especialmente con ese rol de liderazgo para que todo el mundo encuentre su lugar. Ahora el último proyecto en el que estamos trabajando es sobre qué significa para los estudiantes aprendizaje autónomo. Entonces, claro, la persona que está vinculada a ese proyecto es la que nos ayuda con las entrevistas, con los grupos de discusión, con todo ese tipo de trabajo, ¿no? Y forma también parte del grupo. Se hace precisamente en la Facultad de Pedagogía. Entonces, una de las actividades que se hace como actividades evaluativas es una feria de conocimientos, en la cual por grupos los estudiantes presentan en una feria, como una feria científica, cuáles han sido sus trayectorias y sus recorridos a lo largo del año. Y esta es una actividad que ya se lleva haciendo 4 años y está muy consolidada. Es una actividad que la comenzó liderando Juana Sancho y ahora se ha extendido por otros colegas también. Otra actividad que ha ido funcionando durante 5 años ha sido algo que os puede sorprender a la mayoría de los que estáis aquí, pero es una modalidad de evaluación que parte de ponerle banda sonora al curso. La idea es que nosotros, asumiendo desde dónde se situaban los estudiantes en su relación con nosotros, nos dimos cuenta que todos los estudiantes hoy, su vida tiene una banda sonora. Y van siempre con los cascos puestos, su vida tiene una banda sonora. Entonces, lo que nos planteamos era si un curso podía tener una banda sonora. Y de entrada fue una sorpresa enorme a los propios estudiantes, pero no se trataba solo de decir la banda sonora de mi curso es esta, sino que tenía que ver la música que ponía con tu aprendizaje del curso. Es decir, en el fondo es reconducir una estrategia de meta-reflexión como modo de aprender, ilustrándolo con la banda sonora. Y esta es otra estrategia que está cada vez más consolidada. Otra de las estrategias que sobre todo la gente de Bellas Artes hemos aportado a los colegas de educación es la presentación de las lecturas que los estudiantes hacen, no a partir de dar cuenta de lo que has leído, sino a partir de transformarlo en una performance. Es decir, dramatizar lo que has leído. Y entonces la idea de poner y cambiar de alfabetismo a partir de poder trabajar un texto que sea un texto que en eso no tenemos ningún problema para que sean textos realmente complejos. Entonces, como los estudiantes lo han de trabajar ya de dar cuenta de él, no solo lo dan pasando un PowerPoint, sino lo dan a partir de una dramatización, ¿no? O sea, recuerdo, por ejemplo, en una de mis clases, los estudiantes tenían que trabajar un texto bastante complicado
sobre la muerte del autor, que es una problemática de los años 90. Entonces, su dar cuenta del artículo fue hacer un juicio público al autor, en el cual la clase era el jurado que tenía que decidir al final si el autor había muerto o no había muerto. Pero el grupo que hizo la lectura lo que planteó fue precisamente, uno era fiscal, otro era, y había el autor que se podía defender a sí mismo. Con lo cual se buscan recursos para que la convergencia de lo que se lee se pueda llevar a otro lugar, de manera que el estudiante se apropie de esos conocimientos y los pueda llevar hacia otro lugar. O sea, cuando se trabaja con personas que se van a dedicar al ámbito de la educación, es muy importante saber cuál es su trayecto con respecto a la educación, cuáles son sus experiencias con respecto a la escuela. Entonces esto nos dimos cuenta que por lo general se trabajaba en la facultad de formación, incluso en pedagogía se trabajaba de forma narrativa. Entonces desde hace varios años lo que se está trabajando es de forma visual. Los estudiantes tienen que construir relatos visuales a partir de cuál ha sido su trayectoria de aprendizaje en relación con la escuela, y en algunos casos esto se hace, y esto para si hay aquí personas que trabajan vinculadas a la educación infantil, sobre las nociones de infancia que tienen los futuros docentes de educación infantil, que desde nuestro punto de vista es uno de los temas más graves y menos tocados en la universidad, sobre qué concepciones de infancia tienen las personas que se van a dedicar a la docencia. Entonces, la idea no es que tú trabajes la concepción de infancia a partir de un texto, sino trabajas con ellos relatos visuales, que luego esos relatos visuales permiten identificar cuáles son sus concepciones de infancia, sobre todo la adolescencia, ¿no? Entonces, a partir de descubrir que esa construcción de la inocencia es una construcción que se construye en el tiempo, que se construye en la historia, que se construye respondiendo a una necesidad de que la familia nuclear se articule, etcétera, etcétera, comienzan a poner en juego sus nociones de infancia y a plantearse qué nociones de infancia circulan en este momento y por qué. Simplemente son algunas estrategias que con un grupo trabajaba sin programa, y la idea con los estudiantes era: vamos a construir un curso a partir de proyectos, y son los estudiantes los que deciden lo que vamos a estudiar, porque era un curso que era en el último año de su trayectoria. No sé lo que les planteaba si querían yo tenía un programa, claro, era asumir el desafío de por primera vez en su historia como estudiante decidir lo que querían aprender. Entonces eso configuraba el recorrido a lo largo de 4 meses para articular todo eso, porque eso iba a ser luego fundamental para comprender una forma de entender la docencia. Y entonces, bueno, ese es el tipo de cosas en cuanto a estrategia con las que trabajamos, ¿no? Entonces, en el libro que coordinaron ellos dos, mi capítulo se dedica a estrategias creativas y precisamente se habla de eso. Y hay un texto que se encuentra en el ISE de la Universidad de Barcelona que se puede bajar, que son sobre estrategias para la indagación. Entonces se cuentan múltiples ejemplos en relación con todo esto y la propia fundamentación de lo que significa la indagación y cómo se concreta, ¿no? Es que a los estudiantes no les pedimos nada que nosotros no hagamos. Y esa es la primera. A los estudiantes no les pedimos nada que nosotros no hagamos. Y eso supone, o tiene un efecto que, si queréis lo hablamos, que puede ser... si yo, por ejemplo, les pido a los estudiantes que ellos construyan una maleta identitaria como forma parte de un proyecto, yo llevo a clase mi maleta identitaria también y yo la comparto con ellos. Es la involucración del sujeto en lo que aprende. Es decir, no estamos trabajando con mente, sino estamos trabajando con biografías corporizadas. Entonces esta idea de que el aprendizaje debe ser corporizado es algo que lo trabajamos intensamente en todas las clases. O sea, ¿qué quiere decir el conocimiento corporalizado? Y esto tiene una consecuencia, es buscar caminos para que el estudiante aprenda de sí mismo con aquello que aprende. Y esta es otra preocupación por parte del grupo.
porque nosotros pensamos que si no aprendes algo de ti en el recorrido que haces, ese aprendizaje será para olvidar. Entonces lo que intentamos es establecer puentes entre la construcción del sujeto y aquello con lo que se relaciona a la hora de aprender. Precisamente para romper esta dualidad que está tan presente en la formación y que está tan presente en la escuela. La investigación basada en las artes, que es una tendencia que en estos momentos está muy emergente en el ámbito de la educación. Entonces, bueno, en un momento dado del curso, yo le planteé a los estudiantes, estábamos trabajando la perspectiva narrativa en la investigación social, y yo me daba cuenta que a los estudiantes les estaba costando mucho, que era muy duro para ellos, ¿no? Entonces, yo les planteé, digo, en este punto, ¿qué os parecería si, en lugar de continuar estudiando qué es investigación narrativa, hiciésemos una investigación narrativa? Los estudiantes dijeron, vale, genial, vamos a hacerlo, ¿no? Supongo que lo hicieron con mucha inconsciencia. Y entonces, yo les planteé, ¿y sobre qué la vamos a hacer? Entonces el grupo, durante 2 semanas, decidió sobre qué hacerlo. ¿Podéis imaginaros sobre qué plantearon hacerlo? ¿Podéis darme alguna idea? ¿Podéis sugerir lo que se os viene a la cabeza? Un grupo de estudiantes, una clase de 8:15 de la mañana a 10 de la mañana, y construir una investigación que ellos deciden sobre qué quieren investigar, para aprender a investigar. ¿Eran de arte o eran de educación? ¿Perdón? ¿Eran de arte o de educación? Mix. Sí. No sé. Bueno, su tema de investigación fue la experiencia del silencio en las clases en la universidad. En estos momentos hay un paper para un congreso en Jaén la semana que viene, escrito con los estudiantes. Hay un artículo para una revista portuguesa que ha de salir la próxima semana, escrito con los estudiantes sobre esa experiencia de investigación. Entonces, cuando comenzamos a plantearnos cómo hacer esa investigación, un elemento fundamental fue qué tipo de evidencias vamos a utilizar. Claro, no podemos investigar sin evidencia. Y los estudiantes decidieron que las primeras evidencias eran construir relatos de nuestra relación con el silencio. Entonces yo escribí mi relato de mi relación con el silencio. A eso es a lo que me refiero. O sea, yo no me quedo mirándolos. O sea, mi relato va al saco y entra en relación. Cuando el siguiente paso dijeron imágenes que tengan relación con el silencio, yo coloqué mis imágenes en relación con el silencio y entra en el saco. Cuando el grupo decidió, ¿y ahora cómo narramos la experiencia de investigación? Decidieron 3 formas de narrarla. Una forma fue una forma escrita, otra forma fue mediante una exposición, otra forma fue mediante una narrativa visual en vídeo. Yo me involucré con uno de los grupos. Yo no me coloqué como Dios supervisando los 3. Yo estaba en los grupos. A eso es a lo que me refiero. Y esto responde a una noción que es clave, que era la que hacía sonreír a Cristina, que tiene que ver con la idea de la construcción de una relación pedagógica. He tenido una sesión de 2 horas y al final le dirigía a todo el mundo por su nombre. O sea que cuidado con el profe. Por ejemplo, esa es otra de las cuestiones que tenemos muy claras en nuestras clases, lo más pronto posible dirigirnos a la gente por su nombre, de manera obligatoria. Y buscar estrategias para saber los nombres de la gente. Porque si no, es muy difícil. A ver, lógicamente la pedagogía ha sido, bueno, tiene un componente gremial y que forma parte del grupo y que ese grupo ha considerado el suyo, pero desde hace aproximadamente unos 10 años hay una noción expandida de lo que es pedagogía y que ya no pasa por las facultades de ciencias de la educación y que yo la tomé precisamente de una historiadora, de Mary Nash, y Mary Nash dice que pedagogía es cualquier práctica social constitutiva de posiciones de identidad. ¿Perdona? De posiciones de identidad. Entonces, una clase de biología, por el hecho de hacerla,
es un espacio pedagógico, porque constituye una relación de identidad. Entonces, claro, lo pedagógico se expande a la ordenación o la reflexión sobre el saber de la enseñanza. Entonces, por eso, por ejemplo, el director de Reina Sofía dice que las exposiciones son pedagógicas, pero no tiene nada que ver con la parte didáctica sino porque construyen un relato que configura una forma de narrar, y desde ese punto de vista es pedagógico. Recuerdo que una vez en Brasil me encontré con una profesora de biología muy lúcida, y ella llevaba a la universidad para enseñar biología en los primeros años de la facultad la evolución de las definiciones. Y entonces comenzaba planteándole a los estudiantes que definieran qué era la lengua. Y entonces todo el mundo recordaba que era un órgano musculoso que sirve para la salivación de los alimentos. Entonces dice, es muy interesante porque esa definición ya supone una posición de identidad. La gente decía, ¿cómo? Sí, es curioso que la definición no entre que sirve para hablar. Es curioso que la definición no entre que sirve para dar besos. Por lo tanto, cualquier definición supone una posición discursiva, una posición de identidad, por lo tanto es una posición pedagógica, desde ese punto de vista. Entonces, cuando nosotros enseñamos, no solo traspasamos contenido, sino traspasamos manera de que el sujeto se revele a sí mismo. Hace unos años vino un colega de farmacia a sugerirme si podíamos colaborar juntos. Y fue una experiencia muy interesante porque nos planteamos de cómo introducir en farmacia el aprendizaje a partir de la resolución de problemas. Y entonces lo puso en marcha, y después de una experiencia del primer trimestre fueron los propios estudiantes que dijeron que como experiencia estaba bien, pero que volviéramos a los apuntes y a los exámenes. Entonces, claro, él me decía, el problema no son solo los colegas, el problema son los propios estudiantes, que su modelo de aprender está tan colonizado que introducir una forma alternativa, como por ejemplo comenzaron a hacer en medicina en Alicante o en alguna facultad de Derecho que se han planteado enseñar Derecho como lo hacen en Harvard, que comienzan desde primero trabajando casos y luego el estudio viene para resolver los casos, con lo cual la aprendizaje tiene mucho más sentido. La resistencia, en primer lugar, lo plantean los propios estudiantes. Bueno, me presento, yo también soy bióloga molecular, soy Elena Bogonet. A propósito de esto que estás comentando, ¿por qué los estudiantes me transmitieron, volvamos al procedimiento tradicional? ¿En dónde está el origen de esa resistencia? A ver, ellos lo manifestaron claramente, dijeron, nos es mucho más cómodo y mucho más fácil. Nos ha colocado, nos coloca en el papel para el cual hemos sido adiestrados durante el bachillerato. ¿Eso la facilidad de...? Sí, o sea, ellos se sentían más cómodos. O sea, ellos de esa manera no tenían que asumir la responsabilidad de la autonomía. Y sobre todo, claro, el riesgo de la inestabilidad del fracaso era mucho mayor. Claro, fracaso entendido como no aprender, que es otra de las glosas que están sobre las criaturas. O sea, el fracaso no es, ahora puedes aprender, porque el error te ayuda a aprender. No, el error ha sido duramente castigado durante muchos años de su aprendizaje. Entonces, claro, ellos decían, así aprendemos más, y lo reconocían, y aprendemos mejor, pero no, eso nos desestabiliza. Incluso se lo dijeron, dice, como experiencia está bien, colócala en uno de las asignaturas, pero si nos colocas en todas nos matas. Pero tú sabes lo que es tener autoría en todas las asignaturas. Es extenuante en un sistema que no lo valora. Claro, si fuera un sistema que lo valoraba, claro, pero y piensa además en el aprendizaje que se hace en el bachillerato,
con la enorme trampa de la prueba de selectividad. Pero claro, lo que se favorece es que seas un reproductor. Además, con esa práctica, no sé en vuestros casos, pero nos estamos encontrando en algunas facultades con la perversión que la evaluación continua son exámenes cada 15 días. Es una perversión, eso tendría que estar denunciado. Con lo cual te estás encontrando con criaturas que dicen, estoy entrando en temas que me gustaría profundizarlos y no puedo. No puedo. Porque vuelven a caer en la dinámica del bachillerato. Controles cada 15 días. Entonces, claro, cuando rompes esto con un espacio y dices, esto es apasionante, pero si lo otro no cambia, es un desgaste brutal. Y ellos hacían el análisis. Y venía el colega, pues una persona de estas que habían optado en la universidad y en una facultad de farmacia por la innovación docente, no por la investigación, porque él decía que él asumía que no se podía hacerlo todo. Yo creo que ahí hay un mito. Y el mito es que la formación en la Universidad Española es acumulativa. Voy a poner un ejemplo. Un año hice un proyecto de colaboración con la Politécnica y uno de mis socios para el proyecto era un arquitecto. Y el arquitecto me decía que para aprender una asignatura X en Finlandia, los alumnos dedicaban 250 horas. En la Universidad de Barcelona dedicaban 450. Y él se preguntaba, ¿el arquitecto finlandés está peor formado que el nuestro? La respuesta era que no, evidentemente. Entonces, hace años me encontré con un arquitecto que se formó desde la escuela primaria en una forma de aprender a partir de la indagación, de la investigación, y me dijo que cuando él llegó a la universidad, lo que se encontró era que sus compañeros en arquitectura pedían que se les dijera lo que tenían que hacer, y que él había aprendido a hacer por sí mismo cualquier cosa. Entonces, uno de los grandes debates de la Universidad Española está entre la extensión y la profundidad. Yo no sé si en vuestro campo un estudiante de 4 años no puede aprender todo lo que vosotros sabéis. Yo creo que no. Entonces, yo tengo colegas en Estados Unidos que su asignatura se reduce a 10 clases presenciales. Y no los he oído nunca quejarse que no pueden dar el temario. Nunca. Tiene 10 clases presenciales. Claro, cuando yo le digo a colegas, es que 10 clases presenciales, imposible. Se ha acabado la universidad con eso. Digo, depende de lo que tú consideres que es tu trabajo. Depende. Entonces ahí, ahora eso sí, por ejemplo, en un máster en Londres, tú ibas una tarde a la semana a la universidad, pero en esa semana tenías que leer 10 libros. Esa es la diferencia. Nosotros le damos las clases a los estudiantes. En otros países los estudiantes estudian para ir a clase. Y eso es una diferencia bastante importante en nuestro modelo general de cómo conseguimos la enseñanza. Por ejemplo, yo hace mucho tiempo que no doy una clase. En el sentido de dar la clase, en el sentido de dictar la clase. Porque pienso que mis estudiantes no son tontos. Entonces ellos la pueden aprender. Si tienen alguna dificultad, yo les ayudo. Pero nosotros estamos pensando que nuestro trabajo es dar la clase. Y cuando vas por ahí, lo que pasa es que ya vienen desde los institutos. Por ejemplo, en Estados Unidos, el learning by doing, el aprender a hacer, está muy encarnado dentro de la vida, ¿no? Y recuerdo que hace 4 años me fui a recorrer institutos innovadores de secundaria en Estados Unidos, que además todos iban para la universidad, o sea, allí no había, y todo el mundo aprendía así. Pero claro, luego en la universidad había una continuidad, no había una ruptura. Yo, sin embargo, en este momento pienso que en general hay más innovación docente en la universidad que en las secundarias. Yo lo pienso en estos momentos. Que hay más inquietud por enseñar de otra manera, establecer otros vínculos, etc., dentro de la universidad,
porque el profesorado de la escuela secundaria continúa pensando en cuando ellos estuvieron en la universidad. Y no han hecho el tránsito que la universidad lleva unos 10 años que se está planteando otras cosas, al menos que estamos aquí nos lo estamos planteando, ¿no? Y entonces eso se nota mucho, se nota mucho. Yo en estos momentos le estoy ayudando a estudiantes que están haciendo carreras de ciencia a cubrir lagunas. Por ejemplo, hace poco trabajaba con un recién ingeniero de caminos que me decía que le ayudase cómo dar cuenta de un texto. Yo no sabía. Yo no sabía. Iba a tener un examen de advance y yo no sabía cómo redactar. Porque en su vida se lo habían planteado. Entonces, claro, eso es muy serio. Yo creo que eso es muy serio. Y esa mitificación de los que van para ciencias en los institutos absolutamente perversa. Yo siempre pienso en la frase de Bertrand Russell a Wittgenstein, cuando escribe Wittgenstein le dice: dígame si soy inteligente suficientemente. Dice, porque si considera que no soy suficientemente inteligente, haré ingeniería, pero si soy suficientemente inteligente, haré filosofía. O sea que, sin embargo, tengo cantidad de estudiantes en Bellas Artes que son penalizados cuando después de haber hecho el bachillerato de ciencia dicen, voy a estudiar Bellas Artes. Llaman a las familias incluso. A los locos, o sea, locos perdidos. Y cómo se favorece a los de ciencias en entendimiento. O sea, hay una cultura de muchos mitos y muchas ficciones que contribuye a un debate argentino. Versiones de la adaptación de Bolonia a nuestro país ha sido haber adoptado la vía tecnocrática. Sí. Que yo no sé esto quién se lo planteó y quién tuvo la gracia de que fuera así. Pues somos el único país de Europa que lo hace, ¿eh? Este tema de la guía docente, ¿sí? No, sistema de calidad. Sí, pero lo hace por osmosis casi. Y handouts también lo tienen en el Reino Unido, del curso. ¿Sí? Pues con los colegas que yo hablo me ponen los ojos a cuadritos, pero bueno, ya no es probable. Allí tienen sílabus más concisos, no tienen 10 hojas de guía docente claro. Y el sistema de calidad sí que está en varios sitios, lo que pasa es que no tendrán E1, E2, E14, E28 que son... Yo, una de las cosas que planteo es, y yo se lo digo a mi jefe de estudios, que es un converso, yo le digo, yo te entrego todas las guías docentes, pero me parece una falta de respeto para los estudiantes. En primer lugar, porque no los conozco, no sé qué saben, no sé cuál va a ser su disposición, entonces, claro, me parece que es lo más anti todo. Yo te las hago porque tú te sientes contento, feliz, y yo te lo programo todo lo que tú quieras, pero yo paso completamente de eso. Y él lo sabe, y todo nuestro grupo se sabe que lo hacemos. Somos cumplidores, pero luego somos desobedientes. O sea, insurgencia. No, a ver, yo defiendo una pedagogía de la resistencia. Y creo que es muy sana la resistencia. Y entonces, entre otras cosas, porque ellos saben que dentro luego de la coherencia y la evaluación sobre la innovación docente somos de los grupos que estamos arriba. Y en relación con la evaluación de los estudiantes igual, o sea que entonces algo pasa que no cuadra dentro del sistema, ¿no? Eso por un lado, y luego somos de la gente que nos dedicamos más a los estudiantes, por otro lado. Entonces, a ver, como me dice mi jefe de estudio, dice, esto no está hecho para ti, esto está hecho para los que no hacían nada. Y desde ese punto de vista tiene su razón de ser. Pero se podría haber optado por otro modelo menos tecnocrático. Se podría haber optado. Entonces, mi base siempre es esa. O sea, yo te lo presento, pero depende de la gente que tenga delante. O sea, yo no puedo decirte que yo voy a hacer 6 temas en un curso de 6 meses, porque puede ser que de esos 6 temas solo haga uno y haga otros 5 que no tenía previsto. Yo, por ejemplo, yo no doy clases porque me aburro. Me aburro repitiendo lo que ya sé. Entonces intento aprender lo que no sé.
Entonces para eso me tengo que colocar en otra disposición, pero bueno, pero esa es mi historia, ¿eh? Ya seguramente soy un mal ejemplo. Pero en cuanto al tema, yo hace mucho tiempo que no acepto horario de clase de menos de 2 horas. Porque yo necesito 2 horas. Yo no puedo. Un espacio de clase de 50 minutos es como una relación amorosa que en el momento del culmen suena el teléfono. Y además me recuerda enormemente a estar en el instituto. 50 minutos, estaba haciendo la discusión, venga, a otra clase. No, déjame 2 horas. Entonces en esas 2 horas tiene que haber una secuencia como en una obra de teatro, tiene que haber planteamiento, nudo y desenlace. Entonces en el planteamiento, nudo y desenlace tiene que haber actividades, tiene que haber momentos, tiene que haber lugares para. Entonces claro, el tiempo se gestiona de otra manera. Y esto, bueno, en Estados Unidos lo viste, la cantidad de cosas que la gente hace en el espacio. Y luego, claro, tú dejas para compartir lo que las personas han hecho fuera. Y eso es fundamental, compartir lo que se ha hecho fuera. Yo, por ejemplo, hay colegas que con el tema de los campus virtuales están sufriendo mucho. Primero porque tienen que estar las 24 horas disponibles para los estudiantes. Y segundo, que claro, que tienen que corregir inmediatamente todo lo que los estudiantes cuelgan. Entonces, claro, esto es una vida horrible. Eso. Es una vida horrible. Entonces, claro, muchas de las cosas que los estudiantes cuelgan las trabajamos en clase. O sea, yo los lunes tengo un PowerPoint de todos los debates que ha habido el fin de semana. Y comenzamos la clase comienza con eso, con lo que se ha recogido durante el fin de semana. Y yo me dedico a eso el domingo por la tarde. Pero el fin de semana, lo siento, ¿no? Entonces, cuando los estudiantes se dan cuenta que tú entras, los recoges y que la clase de lunes comienza con lo que has recogido, dicen, este tío se lo mira. Pero no para devolvérselos de uno a uno, y porque ellos saben que yo no puedo hacer eso. Ahora, les llevas ejemplos, esos ejemplos se comentan en grupo, y se valoran en grupo. Entonces, ya tienes el inicio comienza así. Luego, claro, para ese día hay que trabajar un artículo, que en nuestro campo trabajar artículos es fundamental. Entonces, claro, ese artículo hay que trabajarlo. Y entonces, ¿cómo se trabaja? Son ellos que van a presentar, no yo. Y buscando formas muy ingeniosas de cómo presentarlo. Y entonces tú, dentro de eso, te sitúas, aclaras, y dices, quien quiera ampliar, les he colgado otra cosa para que lo vean. Y luego, Juana Sancho tiene una frase que es muy interesante, dice, un examen que se puede copiar merece ser copiado. Un examen que se puede copiar merece ser copiado. Porque es un examen que no plantea ningún desafío. Entonces, la idea es plantear preguntas que no las pueden responder como les han enseñado en la escuela primaria y en el instituto. Busca la frase en el texto. Sino para responderla tienen que investigar, tienen que buscar en otros sitios. Y eso para vuestro campo es muy importante. ¿Por qué? Porque en vuestro campo la gente ha aprendido sin contexto. La gente piensa que el conocimiento que trabajáis son entes esenciales que han estado siempre ahí. Eso, por ejemplo, lo he hablado mucho con gente de matemáticas, ¿no? Que piensa que las matemáticas son seres puros que han estado siempre ahí flotando en el universo, ¿no? Entonces, claro, aprender en términos de contexto, de debate de ideas, por qué surge esa investigación, por qué surge en ese momento, por qué se plantea, qué hay, qué pasa, hace que el aprendizaje cambie completamente. Recuerdo en Chile haciendo un trabajo, una gente que estaba trabajando sobre historia de las matemáticas, precisamente esa parte resultaba fascinante, porque les enseñaban a desarrollar ecuaciones y no les enseñaban por qué se había planteado esa ecuación y cuándo. Entonces, claro, cuando entiendes el cuándo, aprendes de otra manera. Y en vuestro campo, en ciencia, se enseña y se aprende como si cayese del cielo. Hace
Yo sigo, pero... Hace 7 años, cuando habíamos construido un proceso de grupo muy intenso, al final de curso, un estudiante muy socioconsciente me dijo: todo esto está muy bien, lo que hemos hecho, es un curso, chapó, pero no hemos cuestionado las relaciones de poder. Digo, ¿qué quieres decir? Y al final la nota que la pones eres tú. Digo, es verdad, tienes razón. Y entonces digo, ¿qué me estás planteando? Y dice, no, solo eso, que el poder lo sigues teniendo tú. Digo, vale, os hago una sugerencia. Haceros un alto informe y yo pongo la nota que me digan. Con un autoinforme. Yo nunca había leído un trabajo sobre la reflexión de un proceso de aprendizaje tan coherente y tan consistente en mi vida. Excepto a 2 personas, me puse a todos la nota que me dijeron. Y a 2 personas les dije que les ponía más nota porque habían sido muy duros con ellos. Y me pareció coherente hacerlo así. Porque vamos a trapichear con la nota cuando tienes a un grupo que ha sido súper coherente con el trabajo? Lleguemos a la coherencia hasta el final. Este año en 2 grupos decidí durante el verano que quería comenzar el curso presentándome cómo yo entraba en el curso. No presentando el contenido, sino presentando cómo yo entraba en el curso, que era diferente. ¿Puedes pasar? Bueno, coloqué primero esta imagen porque lo que les planteé es qué os dice, ¿no? Entonces, claro, todo el mundo se fija que en la calle hay un marco de un cuadro y que el cuadro está vacío. Y entonces yo les pregunté qué tenía eso que ver con ellos. Entonces uno levantó la mano y dice que el curso es eso, como un marco vacío, y lo que hay dentro lo tenemos que hacer entre todos. Digo, ya hemos empezado bien. ¿Puede pasar? Y luego les coloqué esta historia de una tesis que hemos presentado hace poco, de un profesor de secundaria con el que he aprendido mucho, que la comenzó así. ¿Lo puedes tirar? Perdón. Ha salido una intimidad. Dice, empezó el curso con la misma actividad frenética que refluma un hormiguero en primavera. Hay algo esperanzador en estos primeros días de curso. Da igual las veces que lo hayas vivido, ese siempre es el primer día. Lo delatan las libretas nuevas y los lapiceros largos. Los alumnos extraviados en el jeroglífico del nuevo horario. Los abrazos efusivos entre vecinos que se saludan como si volvieran de un viaje transatlántico. Todo está por escribir ese primer día en el que se percibe con fuerza el poder de redención del verano. Entonces, comenzar diciéndole, todo está por escribir. Todo lo que nos pase en los próximos 5 meses está por escribir. Entonces la idea es si queréis que lo escriba yo o queréis que lo escribamos entre todos. Pero también haciendo el puente, porque era gente de segundo con eso que vivían cuando llegaban, ¿no?, al instituto y se encontraban esos abrazos, eso me pasaba. Y luego entré con esto que me hizo pensar mucho. ¿Puedes dar un colega que ha tenido un fuerte papel en la investigación en educación escribió una vez: nuestras aspiraciones educativas para los estudiantes casi nunca se cumplen por completo. O sea, lo que nosotros esperamos de los estudiantes casi nunca se cumple. Y así comenzamos un curso, desde la frustración. No van a ser como nosotros, nunca como nosotros. Siempre recuerdo algo que le dijo un estudiante a una colega. Dice, oye, ¿tú cuántos años tienes? 50. ¿Y por qué nos miras desde tus 50 años y no desde los 19 que tenemos ahora? ¿Cómo quieres que nosotros sepamos lo que tú sabes a los 50? Pero esta frase yo la completé con esta otra. Pero la de los estudiantes con respecto a los profesores tampoco. Entonces, esto yo lo compartí con ellos y les dije, mis expectativas con respecto a vosotros no se van a cumplir, pero seguramente
las de vosotros con respecto a mí tampoco. Y entonces les pregunté cuáles son vuestras expectativas y cuáles son mis expectativas con respecto a vosotros. Pero fijaos que no estoy hablando de contenidos de la materia, sino contenidos de relación, de lo que vamos a construir juntos. ¿Puedes pasar conmigo? Sí. Y luego rescaté otra, dice, en el acto de enseñar siempre se muestra a sí mismo. Y la completé diciendo, y el estudiante en el acto de aprender también se pone en juego a sí mismo. Entonces, es decir, mira, lo que vamos a hacer no es solo transmitir, sino nos vamos a poner en juego. Pero esta es una opción. Si queréis, no nos ponemos en juego. Pero si nos ponemos en juego, pueden pasar unas cosas. Si no nos ponemos en juego, pasan otras. ¿Qué significa ponernos en juego, ¿no? Y entonces, concluí esta parte diciendo, aprender tiene que ver con arriesgarse. Y esto es de uno de los libros más interesantes que se han traducido al castellano sobre aprender y qué significa aprender. Y es un libro que se llama Sobre el aprender y el tiempo que requiere. Porque muchas veces aprender, pero no se piensa en el tiempo que requiere aprender. Y son de estos tres autores. Y bueno, entonces, esta frase, aprender tiene que ver con arriesgarse, ya no me dejaron continuar. Y comenzaron a decir, ¿quieres decir qué? ¿Quieres decir qué? ¿Quieres decir qué? ¿Quieres decir qué? Pero yo les dije, pero yo me voy a arriesgar también. Pero tiene que ver con arriesgarse. Entonces, claro, lo que planteabas tú era si damos espacio para que ellos se arriesguen a aprender. Y entonces, a partir de ahí, insisto, es mi presentación. Saqué una frase de Michel Foucault y la adapté al curso. Dice, yo soy un experimentador en el sentido que escribo, vengo a clase para modificarme a mí mismo y para no pensar lo que pensaba antes. Entonces, yo les pedí ayuda. Digo, me encantaría poder venir a clase para que cuando acabe cada clase, cuando acabe cada curso, pueda pensar diferente de lo que pensaba antes. Que haya podido crear un espacio para experimentar sobre lo que significa ser docente con vosotros. Y esta es una autora que, la verdad que a mí me ha sugerido muchas cosas, Elizabeth Ellsworth, y este libro está traducido. Enseñar puede llegar a significar algo así como permanecer cerca del otro mientras ambos nos enfrentamos a la víctima. Y sintiendo curiosidad por las performatividades suspendidas que cada uno de nosotros podría hacer para que nuestras respectivas pasiones por aprender estuviesen entretejidas. Entretenidas, pero es entretejidas. Pero esto, hacer que nuestras pasiones se puedan entretejer. Yo sé que todas las personas que están aquí tenéis pasión por el campo en el que trabajáis. Entonces, como esa pasión que yo tengo se puede entretejer con la pasión del estudiante, por la sociología, por la educación, por la innovación docente, por la bioquímica, y es aprender es entretejer pasiones, pero frente a un abismo. Y como dice Elizabeth Ellsworth, es de la imposibilidad de saber. De la imposibilidad de saber el lugar del otro. Y, bueno, eso ya está. Porque eso era para decirles que no vinieran a clase como quien viene al cine. Sino que vengan a clase para sentirse provocados y desafiados. Y que yo lo único que me comprometía era a provocarlos y desafiarlos a lo largo de los cursos. Pero que no vinieran al cine. Fue una cosa que encontré en el país y en Babelia. Sí, en Babelia. Las cosas que suelen parecernos entretenidas tienen un lugar en la cultura, pero no suelen generar pensamiento ni poner a prueba al consumidor, al espectador. Entonces dije, si queréis, yo os pongo a prueba, pero no vengáis para que os entretengan. Para eso vais al cine. Por lo tanto, sabéis que os voy a incomodar y si queréis que os incomode, si no, no, porque esto se puede escoger. A nosotros algo que nos ha ayudado en nuestro
trayecto es tener algo que compartir. ¿Sí? Tener un proyecto para compartir. O sea, en el inicio fue qué sentido le dábamos a la indagación en nuestra práctica, ahora estamos trabajando el sentido que le damos a la autonomía, en otro momento fue recopilar estrategias de aprendizaje que pensábamos que era importante compartir, pero tener siempre algo que nos una para compartir. Y eso luego poderlo sistematizar y hacer público. Por ejemplo, cada año o cada 2 años se hace el congreso de SIDUI. Pues aunque sea un congreso que es aburridísimo, preparamos cosas para llevarlas a SIDUI. Digo que es un congreso aburridísimo porque está controlada por la gente de ingeniería, básicamente, ¿no? Entonces ellos están muy obsesionados por una serie de temas, como dar la clase en inglés y todo esto, y bueno, lo encuentro apasionante, ¿no? Pero intentamos responder a eso y entonces con lo que salga del grupo, el grupo hacerlo público. Y esto creo que crea como un vínculo entre las personas del grupo, ¿no? Para que la indagación. Claro, exactamente. Tener algo sobre para luego dar cuenta. Pues muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Es parte de mi sonrisa, bueno, la palabra pedagogía ya se habla poco en la universidad en general, pero en una facultad de ciencias es que es inexistente. O sea, yo creo que es la primera vez que la oigo mencionar a 50 metros de mi facultad. No, eso no existe. Educación se ve, docencia, ¿cómo no? Innovación, evidentemente, se empieza a oír, pedagogía no. Y todos hemos aprendido un poco por osmosis y hemos aprendido mal, claro. Entonces ahora tenemos que remodelar nuestra manera de dar clase para que sea excelente, no solo nuestra investigación, sino nuestra manera de... Aquí, como he estado en esta sala varias veces en tesis, tengo la sensación que estoy defendiendo la tesis doctoral. Que todos vosotros sois el tribunal y que ahora empiezan las preguntas. La tesis se sienta ahí. Sí, bueno, ya lo sé, pero como no hay una ahí, pues están aquí y toca igual. Entonces, todos sois el tribunal, mi director de tesis, y aquí asumiendo aquí la posición de tal. Sí, sí.